Hola, cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales, hay muchos tipos distintos de ecuaciones diferenciales que debemos tratar y hay en general para cada tipo de ecuación diferencial un método de solución. Por ejemplo, si tenemos una ecuación de variables separables, podemos entonces aplicar un método de integración directa para resolverla. Si identificamos que una ecuación es una ecuación diferencial lineal, entonces hay un método específico para resolver ese tipo de ecuaciones. O por ejemplo, si tenemos una ecuación diferencial exacta, hay un método muy particular para resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, suele ocurrir, y de hecho con más frecuencia de lo que nos imaginamos, que hay muchas ecuaciones diferenciales que no se pueden resolver por los métodos que he señalado. De hecho, muchas de las ecuaciones importantes de la física matemática, como la ecuación diferencial de Bessel, la ecuación de Hermite, de Laguerre, de Legendre, de Chebyshev, por ejemplo, son ecuaciones que no se pueden resolver por ninguno de los métodos que he mencionado. En ese sentido, en el curso de ecuaciones diferenciales, necesitamos disponer de algún método general, poderoso, que nos permita resolver todas esas ecuaciones que no se pueden resolver por los métodos antes señalados. Y justamente un método que cumple con eso es el método de series de potencia. Resolver una ecuación diferencial por serie de potencias. El método de serie es un método general, muy poderoso, de amplia aplicación, que se puede aplicar para resolver prácticamente cualquier tipo de ecuación diferencial. E insisto, muchas de las ecuaciones importantes de la física matemática deben resolverse por este método, porque no se pueden resolver por los métodos que he mencionado. Por eso quiero el día de hoy en este video mostrarte cómo se aplica, cómo se utiliza el método de series de potencia, cuál es el procedimiento que debemos seguir para resolver una ecuación mediante series de potencias. Voy aquí a mostrarte el procedimiento, los pasos que debemos seguir y luego lo vamos a aplicar a un ejemplo para que veas resuelta una ecuación mediante este método. Bien, lo primero que es importante señalar es que si vamos a resolver una ecuación utilizando series de potencia, vamos en general a aplicar unos 7 pasos. ¿Cuál es el primer paso que siempre debemos aplicar, que debemos dar cuando vamos a utilizar el método? Lo primero que vamos a hacer es suponer que la solución de la ecuación diferencial se puede escribir como una serie infinita de potencias de x. Es decir, vamos a suponer que la solución la puedo escribir de la forma y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Si te fijas, una serie infinita de potencias de x. Esa es la primera suposición que vamos a hacer. Y aquí sí quiero mencionar algo, dejarlo claro desde este momento. Hay algunas ecuaciones diferenciales que cuando nosotros vamos a proponer la solución en forma de una serie de potencias de x, esa expresión que escribimos ahí tenemos que modificarla un poquito. Hay en algunos casos que el exponente no será solamente n, digamos vamos a escribir n más r, aquí podemos escribir x menos x sub a o x menos a. O sea, la serie puede reescribirse o escribirse en algunos casos de una manera ligeramente distinta. Sin embargo, el procedimiento que te voy a mostrar aquí, ese es un procedimiento general, lo vamos a aplicar siempre. ¿De qué dependerá que tenga que escribir la serie de alguna forma ligeramente distinta? Bueno, hay algunos casos que se pueden presentar que no voy a discutir aquí, en otros videos más adelante voy a hablar de lo que se llama puntos regulares y singulares de una ecuación diferencial, y eso nos llevará a hablar de un método que se llama el método de Frobenius, que son justamente casos particulares como eso que te estoy mencionando. Pero de manera general,
Esta es la suposición básica, fundamental que vamos a hacer. Entonces vamos a suponer que la solución la podemos escribir de esa manera. Ese es mi primer paso. Luego que tengo eso, viene el paso 2. ¿Y el paso 2 en qué consiste? El paso 2 consiste en sustituir la función que yo estoy proponiendo como solución de la ecuación diferencial y sus derivadas en la ecuación diferencial. Recuerda que cuando tenemos una ecuación diferencial, si queremos probar que una función es una solución de la ecuación diferencial, ¿qué hacemos? Sustituimos la función y sus derivadas en la ecuación diferencial y eso debe darme una identidad. Pues aquí hay que hacer lo mismo. Entonces el paso 2 es sustituir, te voy a ir detallando el método acá, sustituir y y sus derivadas, vamos a escribirlo esto de una manera diferente para que se vea, y sus derivadas en la ecuación diferencial. Eso es lo que tenemos que hacer. Y aquí voy a hacer un calculito para que lo veas, es importante. Si nosotros suponemos que y viene dada como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n, digamos que yo tengo que hallar la primera derivada, porque mi ecuación diferencial tiene primera derivada o segunda derivada, tengo que hallar las derivadas. ¿Cuánto sería la primera derivada? Entonces, bueno, me queda que y' es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n es una constante, y la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Entonces me quedaría aquí n por x a la n menos 1. Sin embargo, aquí hay un detalle que es importante tener en cuenta y que tú lo vas a ver en los libros, por eso es importante entenderlo. Fíjate que la sumatoria comienza en 0. Cuando yo hago n igual a 0, por esta n que está aquí, ese término se elimina. Entonces no tiene caso que yo escriba mi sumatoria desde 0 cuando sé que el primer término es 0. En general lo que vamos a hacer aquí es correr la sumatoria y comenzarla en 1. Entonces la vamos a escribir como la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito. Bueno, voy a escribir esta n primero, n c sub n x a la n menos 1. Entonces, esto se hace simplemente porque en 0 el primer término es 0, porque aquí tendría un 0, entonces no tiene caso escribirlo. Así quedaría mi primera derivada. Mi segunda derivada sería pues la derivada de esto, entonces sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n c sub n, y la derivada de x a la n menos 1 es n menos 1 por x a la n menos 2. Entonces aquí queda, vamos a poner entre paréntesis, n menos 1 por x a la n menos 2. Pero fíjate qué sucede ahora. Que cuando n vale 1, aquí este paréntesis se elimina, porque es 1 menos 1 me da 0 y ese término da 0. No tiene caso dejar la sumatoria así, entonces la corremos y la iniciamos en 2. Entonces la escribimos como la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n. Voy a escribir este paréntesis aquí, n menos 1, c sub n x a la n menos 2. Eso es lo que vamos a tener. Y ese es el segundo paso importante. Entonces, tener en cuenta, si ves este corrimiento de las sumatorias, por qué es que lo hacemos. Bien, una vez que entonces tenemos las derivadas, pues vamos a sustituir a y a sus derivadas en la ecuación diferencial. Cuando hacemos eso, lo que por lo general vamos a encontrar es que al sustituir la función y sus derivadas en la ecuación diferencial, me van a quedar dentro de las sumatorias potencias de x con exponentes distintos. Entonces, el paso 3 importante que debemos dar aquí es igualar las potencias de x dentro de las sumatorias. Igualar las potencias de x. Vamos a hacer ese paso, que es un paso importante, probablemente uno de los pasos más relevantes cuando aplicamos serie de potencias. ¿Por qué? Porque aquí va a suceder algo que te lo quiero explicar. Te lo voy a poner como un ejemplo hipotético. Suponte que nosotros tengamos una sumatoria que nos quede de la forma sumatoria desde n igual a 0
hasta infinito de c sub n x a la n más 1, por ejemplo. Que al sustituir todo me queda una sumatoria así. Más, y digamos que tenemos una sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de c sub n más 1 x a la n. Que me haya quedado de esa manera. Pues fíjate que entonces tengo dentro de la sumatoria una potencia de x que es a la n más 1 y otra que es x a la n. Eso yo debo igualarlo. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es, digamos, este exponente que es n, yo quiero que sea n más 1 para que las potencias sean iguales. Normalmente yo igualo hacia la potencia mayor. Entonces aquí tengo x a la n y aquí tengo x a la n más 1, quiero igualar a x a la n más 1. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues una manera de hacerlo es, si en esta potencia que está aquí, esta n, yo la convirtiera en n más 1, pues ya tuviera todo arreglado. Porque ahora tuviera x a la n más 1. Entonces, si yo hago eso, ¿qué me queda? Bueno, lo que va a quedar aquí es lo siguiente. Esta sumatoria la escribo. Sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n más 1. Y en esta sumatoria, en esta que está ahí, solamente en esa, no tengo que hacerlo en todo, solo en la sumatoria que quiero, voy a sustituir donde quiera que esté n, lo sustituyo por n más 1. Entonces fíjate que me queda más la sumatoria de n, que es n más 1 igual a 2, lo voy a hacer hasta infinito, pero lo hago aquí de una vez. Si n más 1 es igual a 2, entonces el más 1 pasa al otro lado restando, me queda n igual a 1. Entonces, mira, lo voy a borrar, me queda directamente entonces aquí, desde n igual a 1 hasta infinito, y aquí tengo c, n más 1, esta n vale n más 1, con s más 1 da n más 2, x a la n más 1, y me queda de esa manera. Y ahora las potencias de x están igualadas. Seguramente tú podrás pensar que si hice eso en una sumatoria lo tengo que hacer en todas. No, no tengo que hacerlo en todas, lo hago solo en la sumatoria que quiero. Y si yo tuviera una tercera sumatoria aquí y tuviera que hacer un cambio diferente, lo hago diferente. No tiene que ser el mismo que hice ahí. No estoy alterando nada. Ese es un paso importante. Bien, una vez que tenemos eso, vamos ahora al paso 4. Ya que tenemos igualadas las potencias de x dentro de la sumatoria, el paso 4 ahora es igualar las sumatorias. Igualar las sumatorias. Fíjate que al hacer todo ese tratamiento me ha quedado una sumatoria que inicia en 0, otra que inicia en 1, yo debo igualar las sumatorias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues una sumatoria nunca se corre hacia atrás, se corre hacia adelante. Entonces la que está más atrás, la que inicia más atrás, por ejemplo esta que inicia en 0, la debo correr una vez para que ahora inicie en 1 igual que esta. Si hago eso ahí, ¿qué me quedaría? Entonces corro este en 0, entonces cuando n vale 0, ¿qué me da? Me da c sub 0 por x a la 0 más 1, o sea, por x a la 1 me queda así, ya la corrí en 0, más, y ahora me queda a partir de 1, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c sub n x a la n más 1. Lo que hice aquí es en esta sumatoria la corrí en 0 y la escribo a partir de 1. Y escribo la que ya inicia en 1, más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c sub n más 2 x a la n más 1. Eso es lo que tenemos. Recuerda que aquí es solo un ejemplo hipotético, esto está igualado a 0, por ejemplo, ¿no? Nada más te estoy poniendo cómo son los procedimientos que se hacen. Entonces se igualan las sumatorias. Digamos, bueno, lo pongo aquí explícitamente, digamos que esto está igualado a 0, mi ecuación, ¿no? Una vez que tenemos el paso 4, que es ese, ahora vamos al paso 5. Y el paso 5 consiste en escribir o hallar la relación de recurrencia. Hallar la relación de recurrencia. ¿Qué es la relación de recurrencia? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Lo que vamos a hacer ahí es que todos los coeficientes de las potencias distintas de x los vamos a igualar a 0. Entonces, fíjate, aquí por ejemplo tengo este que está aquí, que es un c sub 0 x a la 1, hay un 1 ahí que no se marca, entonces igualo el c sub 0, que es el coeficiente, a 0. Tengo ese. Y por otro lado, aquí
yo puedo reescribir esto factorizando la sumatoria, factorizando el x a la n más 1, por eso hice los pasos, el paso 3 y el paso 4, para que mis sumatorias sean iguales y mis potencias x sean iguales para poderlo factorizar y quedarme entonces con los coeficientes que voy a igualar a 0. Es decir, esto lo puedo escribir, te lo voy a escribir aquí, esto puede ser la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, voy a colocar un paréntesis de c sub n, que es este coeficiente, más c sub n más 2, que es ese otro coeficiente, por x a la n más 1. Eso es lo que tenemos. O sea, estas dos sumatorias, como son iguales, las puedo factorizar, el x a la n más 1 lo puedo factorizar y me queda eso. Y ahora el coeficiente que está entre corchetes, eso lo igualo a 0. Entonces me queda c sub n más c sub n más 2 igual a 0. Y la relación de recurrencia la vamos a obtener justamente con esos coeficientes que están en el corchete, cuando he factorizado la sumatoria y las potencias de x. Cuando yo igualo a 0 ahí, ¿qué es lo que voy a tener? Siempre lo que vamos a hacer es despejar el coeficiente que tiene el subíndice mayor. El subíndice mayor es n más 2, n más 2 es mayor que n. Entonces ese coeficiente lo vamos a despejar y nos queda c sub n más 2 igual a menos c sub n. Y a eso que está ahí es a lo que se le llama la relación de recurrencia. Eso es lo que vamos a hacer, relación de recurrencia. Y una vez que tenemos la relación de recurrencia, vamos al siguiente paso. El paso 6, lo escribo aquí, el paso 6 es obtener los coeficientes. Obtener los coeficientes. ¿A qué coeficientes me refiero? Bueno, me refiero a los coeficientes c sub 0, c sub 1, c sub 2, c sub 3 y así sucesivamente. ¿De dónde lo voy a obtener? De aquí, de la relación de recurrencia. Porque aquí yo tengo que cuando n es igual a 0, por ejemplo, entonces me da c sub n, c sub 2 igual a menos c sub 0, y así voy sustituyendo. Claro, aquí, eso es un ejemplo muy hipotético, simplemente te lo estoy mostrando, ¿no? Eso es lo que se hace, este es el procedimiento. Y una vez que tengo eso, voy al paso 7. Y en el paso 7, lo que hacemos es ya escribir la solución general. Escribir la solución de la ecuación diferencial que me han dado. De la ecuación diferencial dada. ¿Y cómo escribimos esa solución de la ecuación diferencial dada? Bueno, ya tengo los coeficientes. Aquí, que yo haya propuesto que la solución viene dada de esa forma, lo que estoy diciendo es que estoy proponiendo que y es igual, cuando n es igual a 0, me da c sub 0 por x a la 0, x a la 0 es 1, pues queda así, más cuando n es igual a 1, entonces me da c sub 1x, más cuando n es igual a 2, c sub 2x cuadrado, y así sucesivamente. Esa es mi solución. Estoy diciendo que estoy proponiendo que la solución es de esta forma. Bueno, si ya de aquí yo tengo que en c sub 0, c sub 1, c sub 2, pues voy aquí, lo sustituyo y he encontrado la solución general de la ecuación diferencial. Ese es el método de serie de potencias. En eso consiste. Esos son los pasos que debemos dar. Bien, para completar este video voy ahora a resolver esta ecuación diferencial aplicando el método que te acabo de mostrar, el método de serie de potencias. Bien, primer paso entonces, dijimos vamos a proponer que hay una solución de la forma sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n. De esa manera. Y que por tanto la primera derivada me va a quedar como la sumatoria desde n igual a 1. Lo voy a escribir directamente, ya te acabo de demostrar que en este caso si le escribo desde 0 el primer término se hace 0, entonces lo voy a escribir directamente desde n igual a 1 y me va a quedar n c sub n x a la n menos 1. Ya vimos que así me queda la derivada. Y la segunda derivada la necesito, mi ecuación tiene una segunda derivada. La segunda derivada, como te mostré hace un momento, viene dada de la forma sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1
c sub n x a la n menos 2. Ya tenemos eso. Bien, ya que tenemos las derivadas, vamos a sustituir las derivadas de la función ahí en la ecuación diferencial. Pero la ecuación diferencial dice la segunda derivada es esto. Entonces n por n menos 1, perdón, va la sumatoria adelante, disculpa, entonces la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 c sub n x a la n menos 2, es la segunda derivada, menos x por y. Y es esta, la función que estoy proponiendo, por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n y eso igual a 0. Ya hemos sustituido ahí. Bueno, vamos a hacer primero un poquito de álgebra, porque aquí hay una x que la podemos meter acá. Entonces esto me va a quedar la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 c sub n x a la n menos 2 menos, y esta x entra a la sumatoria, entonces me queda la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x, y aquí tengo n y aquí hay un 1 de exponente, entonces x a la n más 1 y eso igual a 0. Me queda así, de esa manera. Cuando llegamos ahí, el siguiente paso es igualar las potencias de x. Fíjate que yo aquí tengo x a la n menos 2 y aquí tengo x a la n más 1. Entonces yo lo voy a igualar a la potencia mayor, a n más 1. Entonces si yo aquí, lo voy a destacar para que lo vean, esta n yo la hiciera n más 3, fíjate qué sucede, yo tendría n más 3 menos 2 me daría n más 1, que es lo que tengo aquí, me conviene hacer eso. Entonces en esta sumatoria, solo en esa, no tengo que moverle acá, donde quiera que esté n lo voy a sustituir por n más 3. Y me queda entonces la sumatoria. Entonces fíjate, aquí me queda n más 3 igual a 2. Bueno, lo voy a poner para que lo vean. N más 3 igual a 2. Ese más 3 pasa al otro lado, pasa como menos 3. Entonces me quedaría 2 menos 3, o sea, menos 1. Entonces lo voy a poner de una vez. Entonces me da la sumatoria desde n igual a menos 1. Así me queda. Desde n igual a menos 1 hasta infinito de n, que dije que vale n más 3 ahora, por n menos 1. Entonces n más 3 menos 1 da n más 2, por n más 2, por c sub n más 3, c sub n más 3, x a la n más 1. Así me queda. Donde quiera que estaba n lo sustituí por n más 3. Menos, y esta la copio igual, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n más 1 y eso igual a 0. Mis potencias de x están igualadas. Vamos ahora a igualar las sumatorias. Esta sumatoria comienza en menos 1, la voy a correr una vez para que llegue a 0. Entonces cuando n vale menos 1, aquí me queda menos 1 más 3, me queda 2, y aquí queda menos 1 más 2, me queda un 1 nada más, entonces me queda así, 2 por, y aquí tengo menos 1 más 3, es 2, eso es lo que tenemos, por x, x vale menos 1, n vale menos 1, con más 1 da 0, x a la 0 es 1, entonces simplemente no lo pongo, y me queda simplemente 2 sub 2 así. Más, y ahora la sumatoria ya la escribo, pero comenzando en 0. Desde n igual a 0 hasta infinito, de n más 3 por n más 2 por c sub n más 3 por x a la n más 1 y escribo esta otra menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n más 1 y es igual a 0. Mis sumatorias están igualadas, mis potencias de x están igualadas. El siguiente paso entonces es igualar a 0 los coeficientes de las diferentes potencias de x. Fíjate, aquí tengo 2c sub 2. Bueno, eso está multiplicado por un x a la 0 que no puse, entonces eso lo igualo a 0. Entonces yo tengo que 2c sub 2 es igual a 0, eso implica que c sub 2 vale 0. Ya tengo ese valor que está ahí. Y ahora, de acuerdo al paso que te mostré, aquí yo puedo factorizar la sumatoria, factorizar el x a la n más 1 y todos los coeficientes que me queden aquí los igualo a 0. Entonces aquí lo que voy a tener es lo siguiente, voy a tener n más 3
por n más 2 por c sub n más 3 menos esa c sub n, y eso debe ser igual a 0. Y de ahí vamos a despejar el coeficiente con el mayor índice para obtener la relación de recurrencia. Y me queda entonces despejando que c sub n más 3 es igual a c sub n sobre n más 3 por n más 2. Y esa es mi relación de recurrencia. Lo que vamos a hacer ahora entonces, ya que tenemos esa relación de recurrencia, es desarrollar la relación de recurrencia para obtener los coeficientes. Por ejemplo, aquí decimos, para n igual a 0, ¿qué voy a tener? Cuando n vale 0, aquí me da c sub 3, entonces me dice que c sub 3 es igual, y aquí me queda, si n vale 0, c sub 0, sobre, si n vale 0, esto me da 2 por 3, ¿no? Me queda un 6 acá, así nada más, eso es lo que me queda. Para n igual a 1, entonces cuando n es igual a 1, ¿qué me va a quedar acá? Lo que me queda es c sub 4, entonces c sub 4 igual a c sub 1, y si n vale 1, esto me da 3 por 4, o sea, me da 12. Es lo que me va a dar ahí, ¿no? Luego, para n igual a 2, lo que vamos a tener aquí entonces es c sub 5, igual, si n vale 2, me da c sub 2, y si n vale 2 me da 4 por 5, 20. Pero yo sé que c sub 2 es 0, por tanto, c sub 5 es c sub 2 entre 20, c sub 5 vale 0. Y luego vamos a seguir, vamos a hacer un par más, digamos, para n igual a 3, para n igual a 3, entonces lo que tengo es c sub 6, va a ser igual a c sub 3, porque n vale 3, entonces me queda 5 por 6, 30. Pero ya yo sé quién es c sub 3, c sub 3 es c sub 0 entre 6, entonces esto me da c sub 0 entre 6 por 30, o sea, entre 180, de esa manera. Así me va a quedar. Una cosa que se puede hacer, lo voy a detener ahí un momento, es no ir haciendo estos productos, sino dejarlo, es muy común que lo veas expresado. Lo voy a hacer aquí. Digamos, es común que en lugar de 6, tú veas escrito, los libros hacen mucho eso acá, 2 por 3, y te lo dejan así. Aquí lo que tenemos es, aquí teníamos para N1, entonces me quedaba 3 por 4, entonces lo voy a escribir, lo voy a reescribir así, porque es lo más común que lo veas escrito de esa manera, 3 por 4, aquí lo que tengo es 4 por 5, y aquí lo que tengo es 5 por 6, 35 por 6, y luego al sustituir el c sub 0, que es 2 por 3, todo esto me va a quedar entonces, bueno, vamos a escribirlo aquí, esto es 5 por 6, y como c sub 3 es c sub 0 entre 2 por 3, entonces me queda 2 por 3 por 5 por 6. Es común ver eso así. Y voy a hacer un último coeficiente más. Entonces, para n igual a 4. Para n igual a 4, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues tengo c sub 7 igual a c sub 4, y aquí lo que tengo, si n vale 4, entonces 6 por 7. Pero resulta que c sub 4 ya lo tengo, es c sub 1 entre 3 por 4. Entonces esto es c sub 1 entre 3 por 4 por 6 por 7. Y así puedo obtener todos los coeficientes que quiera. Una vez que tengo eso, ya puedo escribir la solución de la ecuación diferencial. Porque al yo decir que la solución viene dada de esa forma, lo que estoy diciendo es que la solución es de la forma c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x cuadrado más c sub 3x al cubo, y así sucesivamente. Todo lo que tengo que hacer es usar los coeficientes que ya tengo aquí. Y me queda entonces que y es igual a c sub 0, que no sé cuánto vale, así lo dejo, más c sub 1x, y ese tampoco sé cuánto vale el c sub 1, así lo dejo, más c sub 2x cuadrado, pero c sub 2 es 0, ese término no aparece.
más c sub 3 x al cubo. Pero c sub 3 es c sub 0 entre 2 por 3. Entonces aquí escribimos c sub 0 entre 2 por 3 por x al cubo. Más c sub 4. Y c sub 4 es c sub 1 entre 3 por 4. Entonces c sub 1 entre 3 por 4, x a la cuarta, porque sería c sub 4, x a la 4. Más, voy a escribir uno más, c sub 5, x a la 5, pero c sub 5 es 0, no aparece. Más c sub 6, x a la 6, pero c sub 6 es ese, entonces más c sub 0 sobre 2 por 3 por 5 por 6, x a la 6. Y escribimos uno más c sub 7 por x a la 7, pero c sub 7 es esto, más c sub 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7, x a la 7, más sucesivamente. Si te fijas, la solución es quedado en términos de dos constantes nada más, c sub 0 y c sub 1, como debe ser, porque la ecuación es de segundo orden. Y una ecuación diferencial, la solución general tiene tantas constantes arbitrarias como el orden de la ecuación. Una cosa que podemos hacer aquí, ya para complementar, es agrupar todo lo que tiene c sub 0 y todo lo que tiene c sub 1. Podemos, por ejemplo, escribir y igual, factorizo el c sub 0, entonces factor de 1 aquí, y aquí tengo más x al cubo sobre 2 por 3, que es ese término, más x a la 6 sobre 2 por 3 por 5 por 6, más, me queda de esa manera, y ahora factorizo el c sub 1, y el c sub 1 es factor de x, que es este término, más este, más x a la 4 sobre 3 por 4, más este, más x a la 7 sobre 3 por 4 por 6 por 7, más, y así sucesivamente. Y esa es la forma como se escribe la solución general de la ecuación diferencial resuelta por series. Algunas veces en los textos pueden ir todavía un poquito más allá, si tú puedes identificar cuál es el término general que te define esta serie aquí y esta serie aquí, lo puedes escribir. Pero bueno, ya eso es un dato adicional. Ahí está la solución de esa ecuación diferencial resuelta por serie de potencias. Bien, te he mostrado entonces en este video, espero que haya sido un video completo, primero el procedimiento paso a paso, cómo se aplica el método de serie de potencia, y luego he resuelto una ecuación para que lo veas ya aplicado de manera práctica. Un método que, insisto, muy importante cuando trabajamos con ecuaciones diferenciales. Espero pues que el video sea de tu interés. Si llevas el curso de ecuaciones diferenciales o tienes que resolver alguna ecuación utilizando este método, espero que el video te sea de utilidad. Si te ha gustado, pues no me queda más que pedirte, como siempre, que le des like y sobre todo que me sigas en mi canal Modesto Fismat.